Es mi paloma vidita, chiquitita y bonita. Es mi paloma vidita, chiquitita y bonita. Estrellita de la noche, chasquita y de la mañana. Estrellita de la noche, chasquita y de la mañana. Solita y de ojos azules como el hijo de mi amor. Solita y de ojos azules como el hijo de mi amor. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
Ayinpuncha de Huarmicunas, Turaycunas, buenos días hermanos y hermanas, comenzamos una edición más de New Canchi, Cancunapac, de nosotros para ustedes, acá por Radio Chasqui 88.7 FM. Transitamos esta primer semana de agosto, a partir también de muchas novedades con respecto a lo que sucede en nuestra provincia. Primer semana de agosto y para algunos último día de calor acá en Jujuy. No lo sabemos, igualmente muchos cruzan el dedo, tocan madera, a pesar de que también este viento norte trae sus complicaciones. También nosotros de alguna forma disfrutamos un poco de salir un poco del frío. Bien, estamos también de alguna forma buscando, encontrando y esperando distintas novedades de qué será lo que tiene que ver con el Malón de la Paz y su permanencia en Buenos Aires, también con los distintos pedidos que tienen, pedidos y exigencias en realidad ante el gobierno nacional por muchas situaciones que se están viviendo acá en las provincias con las comunidades y que tienen que ver con el presente y con el futuro mismo de ellas. Así también tenemos distintas novedades de acá de Jujuy. ¿Y qué es lo que podemos encontrar
denuncias también de personas que todavía sienten que tienen coartados sus derechos a expresarse, y realmente encontramos que estos derechos tienen que ser siempre mantenidos de alguna forma y preservados. Vamos a ir contándote a lo largo también de los 60 minutos en los cuales estamos acá en Radio Chasqui, como para poder tener distintas visiones y completar nuestras visiones de la realidad que vivimos día a día. Bueno, ahora vamos a contarte algo que está siendo muy cuestionado también por distintos sectores jujeños, y tiene que ver con la militarización de los niños y jóvenes en distintas instituciones privadas. Y realmente algo que, bueno, acá tenemos un par de videos incluso de la gente de Indymedia, quienes han recabado estas imágenes, y tiene que ver con imágenes y audios que retratan a años anteriores al asesinato del soldado Omar Carrasco en 1994. Recordamos que ese fue el año donde se dejó de hacer obligatoria la colimba o servicio militar, y esto fue a partir de que justamente se matara al soldado Omar Carrasco, y a partir también de distintos maltratos que se venían realizando por las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver justamente con, en este caso específico, con lo que tiene que ver el servicio militar. Los gritos y los malos tratos no se originan esta vez en Neuquén, sino en academias prelimitares para niños y jóvenes habilitadas en Jujuy, y por el radical Gerardo Morales, es lo que dicen, ¿no? Uno de los casos más polémicos es de la Academia General Álvarez Prado,
que funciona en San Salvador, Perico, Palpalá y Tilcara, y que recibe desde niños de 7 años hasta jóvenes de 23. Jóvenes de 7 años en la vida militar, imagínate, hasta jóvenes de 23, para enseñarles orden cerrado, defensa personal, preparación física, búsqueda y rescate y adiestramiento canino, entre otros saberes. Algunos padres, preocupados por el tono lacerante de los instructores, recurrieron en queja ante las autoridades locales y federales. Los niños aprenden a llevarse la mano derecha flexionada a la sien y a obedecer a hombres adultos uniformados que los tratan como soldados mayores. Los niños responden al instructor, que viste íntegramente verde oliva como en el ejército, y estos cuestionables aprendizajes de los menores incluyen preparación física de situaciones de hostigamiento y maltrato, que evidencian actos de violencia infantil y vulneran los derechos del niño. Todo un tema, ¿no? Que en Jujuy se estén haciendo este tipo de prácticas que realmente tiene que ver con el maltrato más que nada y hacia niños tan pequeños. Las instituciones privadas, presuntamente propiedad de ex policías, cuentan con el aval del Ministerio de Educación de Jujuy. Estos hechos se producen en el marco de una fortísima militarización de la policía y el Poder Judicial Provincial en su faceta represiva. Encontramos que, ya sabemos que hay más de un mes y medio en realidad, de muchas situaciones que han sido forzadas y que han tenido que ver en algunos casos con la represión y con el maltrato hacia manifestantes, hacia personas que protestaban, persecución, allanamientos y tantas cosas que se fueron sumando, ¿no?, en estos días y en estos tiempos. Así que esperamos lógicamente que esto pueda ser en algún momento, no sé si decir enmendado, pero que podamos encontrar la manera de salir de estos estados de maltrato. Vamos a ver uno de los videitos que están ahí, en donde, quienes no puedan ver el video pueden escuchar un poco el audio. Podemos encontrar cuál es, o darnos una imagen de cuál es el nivel de instrucción, entre comillas, para unos y de maltrato para otros de estos instructores paramilitares de niños en Jujuy. ¡Forma tierra, vos! ¡Forma tierra! ¡Arriba! ¡Lesiones! ¡Lesiones! Es como tu profesor de educación física, ¿no? No es como el profesor de educación física, es como que te gritan un poco más acá. Bueno, tenemos otro ejemplito también en este caso, mientras ahí se filtra un poco el audio, tenemos otro ejemplito ahí de cómo trabajan acá. Y es molesto, ¿no? Que, no es molesto, sino que te puede generar un montón de cosas, que venga un tipo y te grite prácticamente en tu cara como para hacer flexiones, y que te obliga a hacer, digamos, algunos esfuerzos que van más allá de lo que es tu propia condición física. Bueno, si te pareció eso, que estabas en medio de una colimba, más o menos pasaba eso, ¿no? Justamente este adiestramiento militar o militarizado que se está haciendo en distintas
partes de la provincia, y esta Academia General Álvarez Prados, que es avalada por el Ministerio de Educación y que tiene que ver justamente con esto, con el maltrato. Bueno, muchos dirán, hay un camino o hay un límite, y hay que pensar en cuál es el límite entre lo que es la instrucción o la disciplina y el maltrato mismo, ¿no? Si tomamos en cuenta que los niños empiezan en estas academias desde los 7 años, hay que tener muchísimo cuidado y tomar en cuenta también que es el futuro de nuestra provincia, en este caso, porque son prácticas que se hacen acá en Jujuy. Así que esperamos que se revise y que en último caso también como padres, ¿no? Porque al fin y al cabo hay padres que se quejan justamente de estos maltratos, pero también está la responsabilidad esa de a dónde mandás a tu hijo a que justamente tenga una instrucción. Si querés que tu hijo tenga una instrucción militar, en todo caso, pensalo varias veces, porque puede suceder también que termine sufriendo de situaciones que en realidad no tienen que ver con la niñez, ni tienen que ver con expresiones lúdicas, ni la creatividad que deben tener los niños a una determinada edad, sino que tiene que ver con instrucciones militares para que en un futuro terminen siendo justamente quienes salgan a reprimir. Así que van a tener mucho cuidado en ese sentido. Que mañana despiértese mi cielo, amañito, para que Piru sueño, los dos solitos, cantando, bailando, se van las penas rodando. Ay, duende del cerro, lava tu sombrero. En otro orden, justamente, y de alguna forma pensamos que está relacionado también a esto que te contamos, que tiene que ver, por un lado, con una militarización en Jujuy. Encontramos que hay denuncias, en este caso, el miedo, ¿no? Porque otra docente está siendo sancionada por protestar y denuncia una persecución judicial. Esta docente es acusada de insultar a operadores turísticos, de incitar a la violencia en Purmamarca, una acusación que se suma al malestar de dirigentes sociales y gremiales por las constantes contravenciones que están recibiendo. Esta educadora se llama Claudia y bueno, lógicamente que se preserva el apellido tomando en cuenta la situación que está viviendo. Trabaja en la ciudad, en el pueblo de Tilcara, en la localidad de Tilcara. Denunció que recibió una contravención por incitación a la violencia, insultos y agresiones. Tiene 2 días hábiles para presentarse ante un juzgado para ejercer su derecho a defensa. Y este tiene que ver a partir del corte de ruta de Purmamarca, ¿no? Que es conocido como uno de los más duros dentro de lo que tiene que ver con la quebrada y con las distintas medidas de protesta de las comunidades. Y se realizaron o se registraron distintos disturbios, varios de ellos en semanas anteriores o días anteriores a que salga el Malón de la Paz, ¿no? El tercer Malón de la Paz, extrañamente, podríamos decir entre comillas. Y durante estas protestas de organizaciones sociales, sindicatos, comunidades aborígenes que existen o que exigen más, bueno, una de las exigencias son la renuncia del gobernador Morales y todo su gabinete, pero principalmente que se caiga la reforma constitucional. La docente del Instituto de Educación Superior de Tilcara estuvo en el corte de Ruta 9, participó de actividades que realizaban en el lugar y recibió una contravencional por incitación a la violencia, insultos y agresiones. También hay otra educadora de Humahuaca que tuvo una situación similar, ¿no? Bueno, lo mismo, contravenciones también por estar justamente formando parte de estos cortes de ruta. ¿Qué es lo que dijo acá la educadora? No estaba en casa, mis hijas atendieron a la policía y no les quisieron dar datos
ni la notificación, ni recibir la notificación. La que pegaron en un árbol con cinta adhesiva. Mirá, llegás a tu casa y encontrás que te pegaron en el árbol que está fuera de tu casa la notificación para ir a presentarte en esta causa, ¿no? Esa contravencional dice que forma parte de un grupo de personas que cortamos Ruta 9 entorpeciendo con nuestro accionar el funcionamiento del servicio público de salud, seguridad, comunicación y educación, incitando a la violencia con insultos y agresiones, provocando molestias a terceros cuando se acercaron al lugar emprendedores turísticos. Bueno, ¿qué más es lo que nos dice la educadora? Estaba en Ruta 9 cuando hubo un festival de artistas que apoyaban los cortes de ruta en Purmamarca. Pertenezco al CEDEMS, habíamos levantado las medidas de fuerza, trabajábamos a contraturno, íbamos a los cortes de ruta los fines de semana cuando había festivales, además de haber protestado y adherido a los paros cuando los hubo. También, dice, ejercí mi derecho a la protesta y a reclamo por un salario digno. También sostuvo que tiene 2 días hábiles para presentarse al juzgado. Hablé con mi abogado Luis Paz y sé que fueron notificadas 2 personas. Nadalino de Sumaypacha, quien también estuvo en el festival en el corte de Purmamarca, y Lina María Mamaní. Las denuncias son declaraciones testimoniales y filmaciones que hice yo misma. Los filmé cuando vinieron al corte. Sé quiénes son los emprendedores turísticos, lo que pasa es que ahora desconozco sus nombres y apellidos. Bueno, que encontramos también, bueno, no solo los docentes, sino también dirigentes sindicales y sociales están recibiendo constantes multas por ser parte de protestas o manifestaciones contra el gobierno. Bueno, seguimos en Ñucanchican, Cunapac, y tenemos algunos comentarios acá en la página de prensa originaria San Cacmaqui, Red Chasqui. Saludos nuevamente a Jorge Víctor Anca de Perú. Bueno, un abrazo muy grande a tanto a Jorge Víctor, a varios hermanos que estuvieron conectándose también ayer ahí desde este país tan querido, ¿no? Y nos dice esa introducción a disciplina, tomando en cuenta, hablando de esa militarización de la que hablábamos hace un ratito,
Pasa en varios países y da mucha pena. ¿Cómo estarán sus padres? Le causará mucha pena, dice. Y acá vamos a leer justo, mira este comentario, dice la señora de Verónica Gutiérrez, nos dice, la señora de Gerardo Morales va como senadora nacional y nadie dice nada. Mira, el nepotismo llegó ya hasta que a la misma Tulia, ¿no? Próximamente hasta a su bebé lo van a poner, le van a dar algún cargo, creo yo. A ver qué más nos dice Verónica. El Partido Justicialista tampoco. El periodismo no se enteró todavía. Bueno, no se enteró nadie. Nos enteremos todos y alcemos las voces, ¿no? Los viejos políticos ya no están para discutir, nos dicen. La juventud radical labura como burros para que otros lleguen sin hacer nada. ¿Desde cuándo Tulia Snopek hizo una caminata o recorrió los barrios? Dan asco ese, ¿no? Bueno, la verdad que son... No la sabía, dice, estamos con Sergio también acá en el estudio, así que sí, hay cosas que realmente se hacen bajo la alfombra y uno no se entera, ¿no? Porque no salen ahí en medio de las publicidades, de los spots de campaña, que en realidad ahora ya para dentro de una semana, 10 días podría ser, ¿no? 10, 11 días que se hacen las primarias abiertas y obligatorias. Y ahí estarán saliendo justamente los, podemos decir, candidatos para las elecciones de octubre. Realmente tantas elecciones que se hagan en medio de una crisis económica como la que estamos viviendo, ¿no? En vez de destinar esa plata para poder justamente pelear contra distintas necesidades y hay elecciones a cada rato. Parece como si en realidad no hubiera crisis o nos faltara la plata. Ahí tenemos una captura que nos enviaron como para poder difundirla también, justamente desde una cuenta de Facebook que se está viralizando esta publicación. Necesito difusión sobre la sentada que realizan los chicos del Nacional 2. Los chicos del Nacional 2, acá 2 cuadras, ¿no? Está el Nacional 2. Y contra directivos del colegio donde no los dejan participar de los sábados estudiantiles, dice, ni de los desfiles de carroza. El colegio está intervenido porque los directivos con la plata de cooperadora se hacen préstamos entre ellos. Y no rindieron a los chicos de la promo la plata de la elección reina. Uy, qué lío que hay ahí en el Nacional 2, ¿no? Para seguir usando esa plata como préstamos entre directivos y docentes. Sí, estaría para... Sí, vamos a ver si podemos darle una vuelta por ahí, ¿no? La FNE es de los chicos, dice, arriba legionarios. Bueno, ahí difundimos esto, ¿no? Sentada que se está haciendo ahí en los chicos del Nacional 2 porque no los dejan participar de la fiesta de los estudiantes. Por ahí, bueno, uno puede hacer también sus distintas críticas hacia la fiesta de los estudiantes y distintos sectores, especialmente con las elecciones reina y desde quienes tienen una identidad originaria también, digamos que tienen esta cuestión tan crítica hacia estas elecciones de belleza, donde por un lado se privilegia un modelo que podemos decir que es medio europeizado, ¿no? Siempre eligiendo a las reinas de los colegios por ahí privados, más adinerados y que tienen rasgos un poco más europeizados y dejando de lado lo que son los rasgos de las comunidades. Y por el otro también el hecho de la cosificación, también de este tipo de enseñanza que muchos quieren analizar y de construir. Y también podemos hablar de la enorme cantidad de dinero que se gasta. Ahora también algo que ha sido muy triste para muchos chicos, y más allá de que, bueno, uno ya como grande puede decir, la fiesta tiene que ser de los chicos, que la disfruten. Está el hecho de que una muy conocida cantante, podemos decir latina, va a estar presentándose y han habido algunas irregularidades, ¿no? El día lunes, eso hablábamos también fuera del aire, chicos que tuvieron que pasar la noche
siendo que hace frío, todavía estamos en invierno, tuvieron que pasar chicos o familiares, pasaron una noche para hacer fila para comprar una entrada para ir a ver a María Becerra, ¿no? Y con distintos aditivos. Por un lado, hubiera estado bueno, incluso desde el canal oficialista que transmitía, que fue a hacer una nota, de que en realidad en vez de que hagan la cola le den un numerito, un turno para que al otro día se acerquen y compren su entrada, ¿no? En vez de tener que pasar toda la noche para poder adquirirla. Por el otro lado, algo que me pareció raro es que no aceptaban ni transferencia ni tampoco tarjeta de débito, solamente dinero en efectivo. Y sabes, menos mal que no pasó nada, o al menos no nos enteramos de nada, porque llevar, ponele, te querés comprar una VIP que te vendían dos entradas, tenés que llevar 100.000 pesos encima y estar toda la noche y en un barrio que es inseguro también, ¿no? ¿Sabe? Imagínate que menos mal, bueno, hay que tocar madera, pero menos mal que no le ha pasado nada y que, bueno, sí se debe haber enfriado más de uno, esperemos que no se hayan enfermado. Muchas cosas que tienen que ver con esta realidad que a la vez tiene distintos matices y que en esos matices también estamos acá pensando en que, bueno, tenemos que seguir creciendo como sociedad y hay muchas cosas que no están del todo buenas, como quien dice, ¿no? Bueno, seguimos acá en New Chican, Cunapac. Y bueno, saludamos ahí, colegas. Mira, Sotaurcu 93.3 FM. Saludos desde Ecuador, nos dice. Bueno, ahí, entonces un gran abrazo para los hermanos ecuatorienses o ecuatorianos en realidad, perdón.
Y bueno, la verdad que es un gusto poder, en medio de las distancias también, de alguna forma encontrarnos entre lo que tiene que ver o en lo que tiene que ver en lo que es la comunicación. Ahora vamos a contarte algo del tercer Malón de la Paz en vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó? Dice que le cortaron la luz ahí a los hermanos que están haciendo la vigilia frente a la Corte Suprema en la Plaza Tribunales. Las comunidades indígenas de Jujuy esperan que el máximo órgano de justicia trate el recurso de inconstitucionalidad de la reforma, y según lo que dice acá la fuente, que el jefe de gobierno Larreta ordenó apagar las luces de la plaza y amenazó con desalojo. Esa es la respuesta justamente de algunos funcionarios, ¿no? Ante las protestas y de todo un pueblo que desde La Quiaca hasta Buenos Aires estuvo más de una semana viajando por distintas ciudades también, con distintas adhesiones y más personas que se unieron, y que en vez de escuchar o de darle curso a lo que es la protesta, lo que quieren hacer es justamente, como sucede o como sucedió acá en la provincia, recurrir a la fuerza, ¿no? Y es algo que lamentamos. Una semana y casi 1900 kilómetros, el tiempo y la distancia que atravesó el tercer Malón de la Paz para llegar desde La Quiaca hasta la ciudad porteña para defender sus derechos y su cultura, amenazada esta por la reforma parcial de la Constitución jujeña, y que espera que la Corte Suprema declare inconstitucional, por lo que realizan una vigilia frente a la sede judicial. La larga caminata emprendida por comuneros y comuneras de las más de 400 comunidades indígenas de Jujuy en cada provincia fue recibida por organizaciones sociales, políticas de derechos humanos y también, bueno, más allá y principalmente yo diría que de distintas comunidades y pueblos originarios de cada uno de las provincias a las que fueron, ¿no? Además de solidarizarse y manifestar su apoyo, también brindaron asistencia. Así es entonces que el lunes, y más específicamente ayer, ¿no?, se estaba pisando suelo bonaerense. En Merlo, el día del lunes, era recibido por el Círculo de Comunidades y Organizaciones Indígenas y Sociales, que sirvió la cena a los comuneros y comuneras, además de ceder un espacio para el descanso. El 1 de agosto, tal cual estaba previsto, las comunidades llegaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde se encuentra la sede del Congreso Nacional y de la Corte Suprema, en honra a la Pachamama, pero también pidiendo que se cumpla su reclamo, que se caiga la reforma y la aprobación de una ley que reconozca la propiedad comunitaria. El Malón realizó la tradicional ofrenda a la deidad andina. En el final del trayecto, enfermeros y enfermeras se acercaron a la columna para tomar la presión y hacer curaciones de pies. Bueno, ya en segundos te seguimos contando más al respecto. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas, ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la.
tus piedras trabajadas por titanes ignorados que cobijan la altipampa, por titanes ignorados que cobijan la altipampa desde lejos. Bueno, ¿qué es lo que... Uy, perdón. Ahora sí, ¿qué es lo que están reclamando las comunidades? Seguramente quizá estuviste escuchando o compartiendo de alguna forma, tomando conocimiento de estos reclamos. El primer punto fue del reclamo el Congreso Nacional, donde estas comunidades esperan que los legisladores sancionen la ley de propiedad comunitaria indígena, como así también que tome medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy. Algo que esperamos que realmente la propiedad comunitaria indígena tiene que ver con, digamos, reclamos ancestrales prácticamente, ¿no? Y en cuanto a la intervención federal, se tiene que sancionar una ley. Y sabemos que el Congreso está dividido y que hay una gran parte que responde justamente a lo que hasta ahora es la oposición nacional, y que seguramente no va a ver con buenos ojos esta intervención. Pero bueno, sabemos que la presión popular tiene muchos poderes también, ¿no? Y más allá de la intervención federal está esta inconstitucionalidad de la reforma, que es también un pedido muy, muy grande. Justamente es en tribunales, en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde se sigue sin tratar el recurso de inconstitucional de la reforma que presentaron las comunidades desde hace semanas, y a la cual, mira, la Iglesia Católica adhirió, sí, justamente desde el obispado, que habíamos, justo en estos días, le habían hecho una nota al obispo desde uno de los canales de aire justamente jujeños, y donde trataba de no opinar mucho acerca de esta reforma, pero terminó adhiriendo, mira, justamente la Iglesia Católica. Con el Palacio de Justicia vallado, las comunidades iniciaron una vigilia en la plaza, donde permanecieron toda la noche, en la oscuridad de la noche, pero también por orden jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál fue la orden? La de apagar las luces del espacio público. La policía porteña amenazó con iniciar un desalojo. El acampe durará el tiempo que la Corte Suprema determine su fallo a favor de declarar la inconstitucionalidad de la reforma. Por el contrario, las comunidades del Malón persistirán en el acampe, tal como ocurre con los cortes de ruta en Jujuy, y en busca de defender la vida, el agua, las tierras y su cultura. Tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes guantinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Van a matar campesinos guantinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Vamos a seguir justamente contándote, no sé si podemos hablar de estas experiencias en medio de la oscuridad. Hace, prácticamente
semana y media, ¿no? Fue que se estuvo haciendo la conmemoración de la noche del apagón acá en Jujuy. Y así como te hablábamos de que sucedía en la permanencia que hacen justamente los docentes en las puertas del Ministerio de Educación, que ellos tenían en un momento una luz que terminaron cortándosela también en medio de esa permanencia, que no le daban agua, no podían ingresar al baño y demás. De ayer que ordenó justamente que estuvo esta orden de apagar ahí frente al Congreso las luces en medio de lo que es la protesta de los hermanos de las comunidades. También encontramos que en Tilcara se realizó, ¿no?, esta suerte de apagones a oscuras y por la noche. La policía entregaba notificaciones de contravenciones en medio de esa oscuridad, ¿no?, ahí en la ciudad de Tilcara. Causas que fueron abiertas por haber acompañado al Malón de la Paz en los cortes de ruta. Y bueno, y como prueba de ellos, el departamento contravencional utilizó los videos de Facebook. La avanzada represiva del gobierno de Gerardo Morales contra quienes se manifiestan en contra de la reforma constitucional o inconstitucional prosigue en toda la provincia, y en una demostración más de disciplinamiento fue que en la noche, esto ya fue del día 27, ¿no?, del mes pasado, bueno, hace 5 días por la noche, residentes de Tilcara fueron notificados con actas contravencionales por haber acompañado el corte de ruta de esa localidad. La llegada de efectivos de la policía se produjo por la noche a oscuras, puesto que en la vía pública no había iluminación. Lo extraño es que dentro de los domicilios sí había suministro eléctrico, detallaron los vecinos y vecinas del lugar. Bastante extraño, podríamos decir esto, ¿no? Alrededor de horas 21, los efectivos comenzaron a dejar las actas. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, tenemos testimonios, ¿no? Vinieron 6 policías con el patrullero a mi casa a notificar por una contravencional. Motivo, corte de ruta en Tilcara, expuso uno de los damnificados. Recién vino la policía a casa a hacerme firmar un acta contravencional por manifestar y obstruir el paso en la ruta nacional. Me negué a firmar, pero igual me dan por notificada, indicó otra persona, a quien le dejaron la notificación en el poste de luz. Un poste de luz que estaba apagado. Mirá qué paradoja, ¿no? Y al negarse a recibir el documento, le dejaron ahí en el poste de luz la notificación. Incluso en un principio, agentes de la fuerza intentaron ingresar a su domicilio, aunque un familiar le negó la entrada. Las pruebas presentadas por el Departamento Contravencional para encauzar a las personas son videos de Facebook. Cabe mencionar que las personas notificadas están acusadas de interrumpir el tránsito y cortar una ruta nacional, eso debido a que estuvieron acompañando a las comunidades indígenas del Malón de la Paz en la interrupción del camino. Bueno, ahí tenemos un poco también, ya varios estuvieron hablando y también estuvimos contándote un poquito de ello, pero es importante tener también la memoria fresca ante este tipo de situaciones, de accionares que realmente nos hacen acordar a épocas muy oscuras de nuestro país y nuestra provincia, y que justamente en estos 40 años de democracia, o donde se cumplen 40 años de democracia, se tienen que sostener, y muchos justamente de los movimientos de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos justamente humanos, es que sostienen que así como hace años se alzaron voces exigiendo nunca más, que ese nunca más se cumpla.
Bien, segundo día de paros del gremio docente, en este caso de SEDEMS, y donde se estarán realizando también distintas actividades que tienen que ver con una marcha, en este caso, para pedir la reapertura de paritarias, entre otras cosas, ¿no? Entre otras exigencias. La medida de fuerza se inició el día lunes, luego que desde el gobierno incumpliera con el llamado que esperaban para la semana pasada. Sin incrementos en julio, docentes indicaron que nuevamente están con salarios por debajo de la línea de pobreza. Más allá de las expresiones del ministro de Hacienda, Carlos Sadir, sobre la reapertura de las paritarias, oficialmente los gremios no fueron convocados, por lo que este miércoles docentes de secundaria y terciario cumplirán la segunda jornada de paro, además de volver a las calles para exigir que se reabra la negociación salarial. La semana pasada, tanto ADEP como SEDEMS pusieron como fecha límite el día viernes para sentarse a negociar incrementos, puesto que las autoridades del Ejecutivo así lo habían establecido. Sin embargo, la convocatoria no llegó y durante el fin de semana en asambleas los sindicatos analizaron un plan de lucha a seguir, mientras que ADEP decidió suspender la medida de fuerza por tiempo indeterminado que había iniciado el 5 de junio. Y a pesar de esto se sigue con retención de tareas, ¿no? El SEDEMS llamó un paro por 48 horas a cumplirse justamente desde el lunes pasado, que contó con acatamiento del 70% con el reinicio del ciclo lectivo luego del receso invernal, y además paro de lunes y miércoles, porque ayer, como fue asueto, digamos que no se podía hacer las 48 horas, digamos, seguidas. La medida de fuerza de docentes de nivel secundario, al igual que el lunes, están acompañadas por una movilización para exigir la reapertura de paritarias y en la participación educadores de todos los niveles, desde inicial hasta terciario. La convocatoria está prevista para las 19. Las columnas partirán desde sus distintas sedes gremiales. El pedido del llamado de negociación tiene como principal objetivo pedir nuevos incrementos salariales acordes al costo de la canasta básica familiar, que en junio alcanzó los 235.000 pesos. En ese sentido, SEDEMS señaló que sin conseguir aumentos en julio, docentes nuevamente están cobrando por debajo de la línea de pobreza. Igualmente, debemos decirles o agregar que además de las paritarias, hay otros pedidos y exigencias, en este caso, al menos de lo que ha anunciado SEDEMS luego de su asamblea extraordinaria, y que tiene que ver con, por otro lado, repudiar las contravenciones contra un miembro de la comisión directiva, justamente el gremio, y los docentes de todos los niveles, ¿no? Estas contravenciones de las cuales te estábamos contando hace rato también, y también esta confiscación de los salarios y bienes con las que se pretende proceder a multar, y es un tema, ¿no? O sea, que te confisquen los salarios y los bienes por salir a protestar, es tremendo. Otra de las exigencias, cese de contravenciones, repudiar notificaciones de las contravenciones también, rechazo al comunicado emitido por las funcionarias de la Dirección de Administración Revuelta y Pocho, que tiene que ver con donde hay un estado de indefensión a los docentes que deben viajar para trasladarse, siendo que las empresas de transporte no están garantizando la llegada a destino. Repudiar la indolencia del Ministerio de Educación frente a la situación de tránsito de los docentes, y también esa intención de estigmatizar a las comunidades originarias por su medida en repudio a la reforma constitucional. Repudio al accionar de la ministra de Educación al plantear el plan Pinoto en nivel primario, instando a la precarización laboral, política ya instalada en el nivel secundario, y se exige la renuncia de la ministra. Distintas situaciones, también apoyando el tercer malón de la paz y la unidad. Por sobre todas las cosas,
no a la reforma, es lo que están sosteniendo también desde el CEDENS, y está justamente en medio de todos estos reclamos que por un lado tienen que ver con esta situación que hasta los medios más oficialistas reconocen que es cierta, que tiene que ver con el pago de los haberes que están por debajo de la línea de la pobreza, y todavía falta que se equiparen como para obtener un sueldo digno. Y por el otro, lo que por ahí no muchos mencionan o no todos mencionan, es el no a la reforma, el apoyo al tercer malón de la paz, y el hecho de que se está todavía haciendo contravenciones, notificaciones y amedrentamientos hacia los afiliados y hacia los docentes mismos. Así que esperamos que hayan respuestas hacia el sector docente y todos los que están realizando sus protestas a lo largo justamente de nuestro territorio. Bien, ya estamos llegando al final del Ñukanchik Kankunapak del día de hoy. Como siempre, les agradecemos por su compañía y esperamos haberles sido de utilidad en la información también, que siempre es algo que debemos tratar de que se enriquezca, ¿no?, en nosotros mismos, de tener cada vez más información y de distintos ámbitos como para poder sacar nuestras conclusiones acerca de esta realidad. Será entonces hasta mañana, donde volveremos y también estaremos a lo largo de 60 minutos acompañándolos con información y con un poco más de qué es lo que está sucediendo en las distintas situaciones de nuestra provincia, de nuestro país y de la Via Yala. Muchas gracias por estar y será entonces hasta encontrarnos Tinkuna Kama. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñukanchik Kankunapak. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.